Sí, les decía que tú eres como un grano de trigo, así que tú también estás limitado en cuanto a lo que puedes hacer por el mundo entero, pero el secreto está en la naturaleza de ese grano de trigo, del cual yo estaba haciendo mención. Nacimos de una naturaleza, la misma naturaleza de Cristo. Él fue creado para que se multiplicara ese grano de trigo y llevara mucho fruto. Pero si ese grano de trigo está dispuesto a morir para llevar fruto, y si a su vez ese fruto muere y se multiplica, entonces es posible que un solo grano llene todos los graneros del mundo. Una vez oí una anécdota de que el creador del juego de ajedrez, pues vino de que un rey le pidió que hiciera algo nuevo porque estaba muy aburrido y que hiciera algo diferente de todo lo que le habían traído. Y pues seguramente este hombre era un genio y diseñó lo que sabemos o lo que hemos oído o lo que hemos practicado del ajedrez. Y una vez que se lo creó, lo diseñó, se lo explicó, el rey quedó maravillado de aquel sistema de juego y le dijo: dime, ¿qué quieres que te dé como pago por esto? Realmente es algo diferente. Y le dijo: mire, quiero que me llene este tablero de granos de trigo, pero yo le voy a decir cómo me lo llene. En el primer cuadrito me va a poner 2 granos, esos somos usted y yo. Al segundo cuadrito me lo multiplica por sí mismo, 2 por 2, 4. Y el siguiente, 4 por 4, 16. Y así quiero que me lo multiplique y nada más con eso quedo satisfecho. Bueno, el rey dijo: pero ¿cómo es eso? ¿Por qué me pides tan poquito? Dijo: no, pues con eso estoy satisfecho. Y mandó traer un saco de trigo y empezó a poner, y a medida que se iban multiplicando, agotó los graneros que tenía el rey. Porque cada vez que se multiplicaba un cuadrito más y un cuadrito más, era increíble la dimensión cuando se multiplica por sí mismo cualquier número. Bueno, alguien lo platicó en relación a este gran principio. Dios ha pensado así, pero el grano de trigo es algo especial, porque la naturaleza de ese grano es para multiplicarse. Pero ese grano tiene que sembrarse en la tierra y transformarse y morir a su primer creación para dar inicio a una nueva creación. Y nace la planta, y con la planta la espiga, y aquella espiga trae fácilmente más de 30 granos. Bueno, así es la visión de Dios, un grano que por su naturaleza fue creado para multiplicarse. Así somos nosotros, nacidos de Cristo, para multiplicarnos. Por lo cual, vamos a leer este versículo, Juan 12, 24. Allá atrás, Marlene, por favor, nomás que llegue hasta acá la voz, por favor. Sí. Juan 12, 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Así es. Bueno, el grano de trigo, lo más triste que le puede pasar es que se quede ahí guardado en la alacena y queda solo.
porque la naturaleza del grano, si no se siembra, con el tiempo muere. Bueno, Él les dijo eso a sus discípulos, lo que era necesario. Ellos deberían caer en la tierra y morir a su primer creación, para nacer de nuevo con una naturaleza que se multiplica. Entonces, yo les dije que la respuesta está en nuestro corazón para vivir en el plan de Dios, en el proyecto de Dios como cristiano. ¿No te has preguntado tú cuánto fruto ha venido de tu vida desde que tú recibiste a Cristo? Y quizás hayas estado quedando solo como el grano de trigo, porque la decisión es caer en la tierra y morir para volver a reproducirse. Entonces, es posible que muchos cristianos, por la falta de respuesta en su corazón, en ser fieles a lo que se les entregó, a su deber, y ser idóneos para lo cual fueron creados, el proyecto de Dios, está sucediendo lo que sucedió. Muchos cristianos van a llegar al cielo solos, sin nada de fruto. Y eso no es normal en un cristiano, porque la naturaleza con la que él nació de nuevo es para multiplicarse. Pero cuenta la respuesta del corazón de cada cristiano en lo individual. En un matrimonio el padre puede estar entregado y la esposa no. Y compartir una vida matrimonial del hogar, pero en el proyecto de Dios no están juntos, están separados. O un hijo, o una hija, o un hermano en Cristo en la iglesia. Eso tenemos que aceptar, la responsabilidad que tenemos, porque es parte del plan de Dios. Ser responsables, ser diligentes, sin escatimar esfuerzo, siendo diligentes. Bueno, vamos a ver Mateo 13:23. Pablo, ¿puedes leernos? Mas el que fue sembrado en buena tierra, ¿13? Sí, ese es, correcto. Sí. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70, a 60 y a 30 por uno. Sí. El Señor usaba la parábola de el buen sembrador, refiriéndose al trigo que fue sembrado en diferentes tipos de tierra o calidad de tierra. Y la buena tierra es la que produce al 30, al 60 y al 100 por uno. La buena tierra es el corazón. Y si ustedes leen la parábola del sembrador en Mateo 13, se van a dar cuenta que la parábola habla de diferentes tipos de tierra, pero luego el Señor lo enfoca al corazón del hombre cuando les explica la parábola. Los que fueron sembrados sobre el camino son estos, y los que fueron sembrados sobre espinos son estos, y los que fueron sembrados en pedregales son estos, y los que fueron sembrados en buena tierra son estos. Porque cada corazón elige qué tipo de respuesta tiene para Dios. Eso es ineludible, hermanos. Y es la diferencia entre cristianos, aunque todos somos hijos de Dios. Bien, también tenemos Mateo 28, 19 y 20. Sarita, ¿lo tienes? En voz alta, por favor. Por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo estoy en esta obra con ustedes, yo voy con ustedes, yo soy el más interesado y el primero involucrado. Y hagan discípulos. Bueno, quiero decirles que discípulo es un sinónimo o es un nivel espiritual o estándar espiritual en la respuesta de un corazón que es fiel e idóneo. Discípulo, fiel e idóneo es la misma estatura espiritual, es la misma entrega. Entonces, el principio que Dios nos enseña para cumplir su proyecto es la multiplicación espiritual. Tener una visión que de mí va a venir una gran multiplicación. Y trabajar y entregarme y aprender a usar la palabra de Dios como el instrumento más importante. Pero el método es el discipulado. Dios nos dio el principio y nos dio el método. Preparar a un cristiano nacido de nuevo, enseñarle su relación con Dios para que él mantenga una relación cálida que se llama comunión y que tenga una reproducción que se llama compañerismo. El Señor definió lo que es compañerismo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días en esta gran obra. Bueno, yo tengo compañerismo con Dios cuando participo de sus obras que vienen de mi naturaleza divina. Se oye quizá muy inapropiado, pero créame, sería incredulidad no aceptar, porque si tú has experimentado las evidencias, las experiencias de un nuevo nacimiento, las cosas nuevas que no tenías antes y que ahora tienes, pues sería como negar que no has nacido de nuevo. Una comunión que antes no buscabas ni querías alimentar, la comunión con Dios, la comunión con los cristianos, la comunión con la Biblia, la comunión con la voluntad de Dios, aceptar y querer crecer y querer perfeccionar la voluntad de Dios en tu vida y querer aprender de las cosas del reino de los cielos, los secretos, los misterios, las promesas, las profecías. Bueno, esas son cosas nuevas, solo que vienen de un nuevo nacimiento. Entonces, si tú has conocido esto, has nacido de nuevo y tienes un llamado para caminar con Dios en esta gran obra. ¿Sabes? Tenemos la tendencia de pensar que tenemos muy poco y sabemos muy poco en comparación con las necesidades de los hombres sin Cristo y de todo el mundo. Pero, ¿recuerdas cómo los pocos panes y los pocos peces fueron suficientes para alimentar multitudes? Cuando el Señor les dijo, pues, aliméntenlos ustedes. Y Pedro y los discípulos dijeron, pero ¿con qué quieres que le alimentemos a esta gran multitud si no tenemos que darles de comer? Solamente tenemos aquí un muchacho que trae unos cuantos peces y unos cuantos pececillos. ¿Pero esto para qué es? Y el Señor les dijo, bueno, tráiganme eso. Y a la vista de ellos multiplicó los peces y los panes en una forma sobrenatural.
Eso es lo que tú debes esperar, que Dios es el que multiplica tu siembra, tu servicio, tu ministerio, tus dones. Él lo hace. Él les quiso dar una gran lección, dice ahí, que les dijo esto para probarlos, porque Él sabía lo que tenía que hacer. Bueno, Dios sabe lo que tiene que hacer cuando tú eres fiel y cuando tú quieres perfeccionar lo que Él te ha entregado. La multiplicación no es obra tuya, es obra de Dios. Lo nuestro, lo tuyo y lo mío es ser fieles e idóneos. Lo que tú tienes es suficiente si Dios lo tiene. Ese es el problema. Por eso se llama un cristiano entregado, que entrega todo lo que Dios ha puesto en él. Todo, sin escatimar nada, sin escatimar esfuerzo. Bueno, pero un cristiano no entregado no quiere entregar lo que Dios le ha dado. Usamos muy seguido, muy frecuente esa palabra, un cristiano entregado. Es que no está entregado, por eso anda alejado. Es que, pues, se alejó. ¿Cuándo? Cuando dejó de entregarse. Cuando no entrega lo que Dios le ha provisto, con lo que Dios lo ha investido, lo ha capacitado. Bueno. Lo que tú tienes es suficiente si Dios lo tiene. Si vienes y le entregas lo que tienes al Señor Jesucristo, Él lo multiplicará para alcanzar a muchos. En todas las épocas de la humanidad, muchos han tratado de impedir que el Evangelio sea predicado y han tratado de estorbar este proceso de multiplicación espiritual. Bueno, esta obra no ha sido sin obstáculos, sin oposición, sin dificultades. Es contracorriente, una corriente pecaminosa que te induce, que te atrapa, que te está tentando, que te presiona para que entres a la corriente. Bueno, pero dentro de esa corriente sobresale la oposición que los hombres decididamente han levantado para que no prospere este proyecto de Dios, tropezando a muchos de muchas maneras, oponiéndose con todos los medios, el testimonio, el proyecto de Dios, la obra de Dios en personas y a través de personas. Por eso hablamos de fidelidad, que no abandona, que se esfuerza, que es diligente. Bien, vamos a ver cómo aparece esto ahora remitiéndonos a el inicio de la iglesia, el inicio del cristianismo, allá en unos cuantos meses o quizás días, meses propiamente, cuando empezó la iglesia a multiplicarse. Entre tantos obstáculos, la costumbre, la mentalidad, la cultura, la religión. Increíblemente, la religión reinante fue una oposición encarnizada para que se detuviera la obra desde el inicio en aquellos hombres fieles e idóneos, que eran los apóstoles y un grupo de discípulos. Bueno, vamos a ver aquí en acción esa oposición a través de personas que no quieren compartir el plan de Dios, el proyecto de Dios, que no tienen la visión de Dios. A ver, vamos a leer Hechos 5, 25 al 32.
Pero viniendo uno, le dio esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Bien, aquí tenemos a Pedro encabezando el grupo de apóstoles y discípulos, y ahora enfrentando a la autoridad, al concilio, que estaba compuesto por escribas, sacerdotes y ancianos. Entonces les dice: no les mandamos estrictamente que ya no enseñen en ese nombre, en el nombre de Jesús, la obra que Dios quiso levantar en el nombre de Jesús. Y han llenado a toda Jerusalén de toda vuestra doctrina. Y ahora nos quieren culpar ustedes a nosotros de la sangre de ese hombre. Bueno, Pedro les dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entendamos que Pedro está aquí desafiando a una autoridad, la autoridad máxima en cuanto a la religión y la autoridad máxima en cuanto a los ancianos del pueblo. Y él les dice: nosotros no los vamos a obedecer a ustedes, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, ven ustedes el carácter de Pedro. Este Pedro que había negado por miedo, ¿verdad?, ante unos testigos que decían que lo habían visto junto con el Señor Jesucristo. Y ahora él, investido de ese poder de la nueva naturaleza, el poder de la naturaleza divina, desafiando la autoridad de los hombres antes de renunciar a la autoridad de Dios. Bueno, esto nos habla de que no crean ustedes que sectores de la sociedad, de diferentes sectores, pensadores, humanistas, filósofos, religiosos, religiones, que participan de la misma visión de Dios. Por el contrario, se oponen y usan su posición social de autoridad, de reconocimiento, para parar la predicación. La obra de Dios se lleva a cabo por la predicación. Por la predicación se convierten las almas. Por la predicación son edificados y enseñados. Entonces, no hay más obra que hacer que la predicación. Y ellos estaban siendo puestos contra la pared, pero ellos resistieron. Y tenemos todavía algo más en este mismo capítulo 33 al 40. Dora, ¿puedes? Sí. 33 al 40. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de
de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se le unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, y los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho el pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra de los hombres se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, llamando a los apóstoles. Después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Muy bien. Aquí vemos otro escenario, pero que viene del mismo problema. Ellos se enfurecían cuando Pedro los desafiaba. Y estaban tan enojados que querían darles muerte. Bueno, este varón reconocido, Gamaliel, maestro de la ley, tenía una autoridad espiritual sobre ellos y les dio este consejo: varones hermanos, consideren bien lo que están haciendo, porque si estas obras y este movimiento es de Dios, no podrán resistir. Mediten bien, no sea que se hallen luchando contra Dios. Él fue imparcial y vio que ellos no se metieran más en problemas. Dice, déjenlo, miren, no es el primer movimiento que brota. Brotó este movimiento y se desvaneció. Luego brotó otro y se desvaneció. Y este, pues es otro más. Pero si es de Dios, no lo podrán detener. Cuidado, no se hallen luchando contra Dios, porque esto, y no fue detenido. No fue detenido aquel movimiento que se llamó cristianismo. Este es el inicio del cristianismo. Son las raíces de hombres fieles e idóneos para enseñar también a otros. Bueno, por hoy aquí lo vamos a dejar. Tenemos algunos puntos muy interesantes sobre este mismo tema, la multiplicación espiritual. Dios los bendiga.